Bueno, lo que estaba diciendo es que ahora lo que quiero ver es la ordenada al origen, es decir, dónde el gráfico de la función corta al eje de las íes. Eh, una de las cosas que uno debe recordar es que ceros puedo tener un montón, si no tengo problemas con cortar muchas veces una recta horizontal. En cambio, ordenada al origen es solo una, porque si tuviera más ordenadas al origen, no sería una función. Entonces, uno debería pensar en solamente reemplazar el cero y tener un solo resultado. Entonces, piensen dónde debo reemplazar el cero y yo hago la cuenta atrás. Bien, entonces, eh, lo que tengo que hacer es reemplazar en cero. Aquí, pensemos, x, ¿a qué intervalo pertenece el x igual a cero? A este intervalo, a los x menores que 1, a los menores iguales que 1, al intervalo entre 1 y 3, o al intervalo mayores que 3. Bueno, claramente pertenece a este, ¿no? Porque no lo puedo reemplazar ni acá ni acá. Acá no está y acá no está el x igual a 0. El x igual a 0 está acá, en los menores que 1. ¿Sí? El 0 está del 1 para acá. Así que f de 0 es 3 menos e a la 0 más 2, que esto es lo mismo que 3 menos e al cuadrado. ¿Y cuánto es esta cuenta? Esta cuenta, 3 menos e al cuadrado, este es el valor, pero aproximadamente. ¿Cuánto uno más o menos para ubicarse en el eje de las íes? Y aproximadamente esto es, si hacen la cuenta, 3 menos e al cuadrado es aproximadamente menos 4,4. Es decir que el gráfico de la función corta por acá, aproximadamente. Muy bien, entonces tengo que estar pensando en cómo es el gráfico de la función, sabiendo que acá corta, acá corta, acá corta. Muy bien, para eso, para pensar cómo es el gráfico de la función, debo pensar cómo es cada una de estas funciones por partes, ¿no? Cómo es desde el x hasta el 1, desde el 1 hasta el 3 y del 3 hasta el más infinito. Bueno, entonces, en la primera parte de la función partida que teníamos, la f de x, tenemos una función exponencial de esta manera. 3 menos e a la x más 2. Bueno, como es una función exponencial, partimos de pensar en esta función, en e a la x, que es una función que corta, cuando e a la 0, corta en 1 el eje de las íes. Esto es una función exponencial, la más sencilla de todas. Y lo que ahora debemos empezar a pensar es qué hace cada uno de estos numeritos. Por ejemplo, e a la x más 2 lo que hace es correr todos los gráficos, ¿sí? Todo el gráfico lo corre en 2 hacia la izquierda, ¿no? Porque si tengo un más, es hacia la izquierda. Si tengo un menos, es hacia la derecha. Eso también hay videos y cosas sobre corrimientos. Entonces, lo que debo pensar es que tengo todo el gráfico corrido en 2 hacia la izquierda. Por ejemplo, ese punto que yo sé muy bien dónde corta, si está corrido 2 a la izquierda, va a parar acá, que es lo que yo grafiqué acá. O sea que la función e a la x más 2 es así. Si quiero saber dónde corta esta función, cortará por acá en e a la 2. Este punto será e a la 2. Pero a mí me interesa ir viendo dónde se corre la función que yo quiero. O sea, esta es e a la x más 2. Después tengo un menos adelante de la función. O sea, este menos, ¿qué le hace? A cada valor, todos los valores que tienen este valor, yo reemplazo un x y me da un valor positivo. Si sin el menos me da un valor positivo. Con el menos sería lo mismo simetrizado del otro lado. Es decir, que si yo quiero graficar menos e a la x más 2, tengo que pensar en una función que se pega al eje y corta por acá. O sea que es una función así. Pasa por ese punto, es lo mismo que esta, pero simetrizada. Esta es menos e a la x más 2. Y además, no es solo esta función, sino que tengo que subirle a 3. O sea que antes la función se pegaba a la recta y igual a 0. Esta recta es y igual a 0.
Ahora lo que va a ocurrir es que la función se va a pegar. ¿Con qué color hago esto? Con esta función, con este color, o esto. La recta se va a pegar, se pegaba al i igual a 0 cuando no tenía nada sumado, se va a pegar a la recta i igual a 3 cuando sí esté el valor. Es decir que acá tengo un lugar donde este valor va a estar 3 puntos para arriba, 1, 2, 3, o sea, va a pasar por ahí. Y la gráfica que yo tengo que pensar es en una gráfica así. Ahora bien, esta gráfica que se pega a la recta, que nunca la toca, a esta recta, a la recta igual a 3, no es la gráfica que yo tengo que pensar, porque esta es parte. Esta solamente vale desde las x iguales a 1 para allá. O sea que acá termina esta función, ¿sí? O sea, ahí va a terminar esa función. Entonces, cuando yo empiece a dibujar en la otra, tengo que pensar en el gráfico de esta función hasta acá. Después tengo que pensar del 1 al 3, del 1 al 3 en otra función y del 3 al más infinito en otra función. Bueno, ahora tenemos otra parte de la función f, pero la vamos a pensar como una función h, 4x menos 4, pero que va de reales en reales. O sea, como si fuera todo el dominio que tiene la función lineal. Entonces, el gráfico de una función lineal es bastante sencillo. Con 2 puntos me alcanza para graficarla. No es como este. Este es un gráfico bastante más complejo. Tengo que pensar mucho más. Este es un gráfico sencillo. Ya sabemos que los gráficos lineales son una recta. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale en 0? Sabemos que 4 por 0 menos 4. Si yo hago h de 0, esto me da menos 4. Es decir, que esta función corta en menos 4. Y por otro lado, ¿cuánto vale, por ejemplo, h de 2 o de 1? No importa. ¿Sí? H de 1 es 4 por 1, 4, 0. Es decir, que esta función corta aquí. Aquí y aquí. Entonces, está claro que el gráfico de esta función es así. ¿Cuánto valen 3, por ejemplo? H de 3. H de 3 es 4 por 3 menos 4 por 3. 4 por 3 menos 4, 12 menos 4, 8. Es decir, que en 1, en 3, estaría en 8 para acá arriba. ¿Sí? O sea que este valor sería 8. Bien. O sea que este gráfico es un gráfico bastante más sencillo porque simplemente es una recta. Ahora, hay que pensar que en el gráfico nuestro, el de f, el que queremos hacer, tenemos que pensar en un pedacito de esta función lineal, no en la función lineal de reales en reales. Bueno, para la tercera parte, vamos a la tercera parte de la función partida que tenemos, es una cuadrática que la tenemos que pensar de una de las 3 maneras en las que se puede escribir una cuadrática, ¿no? Donde es un coeficiente por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. Es decir, que en este caso el x del vértice es 2, no menos 2, es menos el x del vértice, así que el x del vértice está en 2. Y el y del vértice está en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea que el y del vértice está aquí. Es decir, que esta cuadrática, que su gráfico va a ser una parábola, ya lo vimos eso en cuadráticas, tiene ese vértice. El vértice acá es en 9. Y por otro lado, sabemos dónde la función tiene las raíces. ¿Se acuerdan que las calculamos cuando calculamos el C0? Cuando calculamos el C0, sabemos que 2, 3, 4 pasa por 5. Aquí voy a tener un lugar donde está. O sea que este es el eje de simetría de la parábola. Y también estaba en menos 1, ¿sí? Acá. Es decir, que esta parábola hace un dibujito así. Hasta ahí, redondito lo más que pueda.
Este es menos 1. Y así. Bien. Ahora bien, esta cuadrática no solamente, no va, esta es para todo de los reales en los reales, pero nuestra parábola vale del lugar 3 en adelante. O sea que es solamente vamos a dibujar un pedacito de parábola, vale de acá a acá. ¿Cuánto será este valor para saber exactamente dónde vale? 3. Muy bien. Entonces, este lo reemplazamos en la parábola. ¿Quién es? T de 3. T de 3 lo reemplazamos en la cuadrática, perdón. Es 3 menos 2 al cuadrado más 9. O sea, menos 3 menos 2 es 1 al cuadrado da 1 más 9. El menos está fuera del cuadrado, es decir que me queda menos 1 más 9, que es 8. Así que ese valor es exactamente 8. Muy bien, o sea que yo voy a dibujar a partir de ese punto para allá la parábola. La recta en este pedacito y esta función exponencial a partir del 1 para allá. O sea, del menos infinito hasta el 1 tengo que graficar la exponencial. Bueno, y aquí estamos. Lo que hice fue copiar cada parte que hicimos en cuentas auxiliares en otras hojas. Y la exponencial que iba, ¿sí?, que venía desde el menos infinito hasta el 1, inclusive, y después seguiría el exponencial, pero yo en la gráfica de f la que yo quiero hacer es desde el menos infinito hasta el 1. Después tengo la gráfica de la lineal que seguiría, ¿no? Toda la lineal seguiría de menos infinito a más infinito, pero sin embargo para la función f solamente tengo que dibujar este pedacito, el pedacito desde el 1 hasta el 3. Y después tengo la cuadrática, que también seguiría la cuadrática, sin embargo tengo que dibujar este pedacito. Entonces, el gráfico de la función f es el violeta, el que veo acá. Unas salvedades importantes para que veamos en el punto donde no cortaba la lineal, que la lineal verdadera sí, digamos, la de R en R, pero esta no, porque en el 1 no puedo cortar, así que ahí no corta la función. Los ceros son solamente ahí y ahí. La cuadrática también cortaba por menos 1, por ahí, no importa eso. Lo que importa es la gráfica violeta. Una cosa importante también es ver que la exponencial es inclusive el 1, o sea que el gráfico llega hasta ese punto violeta lleno, que lo pongo todo llenito. Y la lineal no llega hasta el punto 1. O sea que entre el lugar, entre la función que no llega, la lineal, y la función donde sí llega, que es aproximadamente el menos 17, o sea, si reemplazo el 1 lo tengo que reemplazar en esta función, me queda 3 por e a la menos 3, que es aproximadamente menos 17. Observo que tengo un agujero en el gráfico. Bueno, eso después lo vamos a ver bien. Pero en este caso yo simplemente veo que es una función donde en este lado sí está y acá no está. Bueno, así que ahora tengo que, una vez que obtengo el gráfico, tengo que poder responder qué es lo que ocurre con los demás. Por ejemplo, ahora que veo el gráfico, me puedo dar cuenta quiénes son los intervalos de decrecimiento. ¿Quiénes son los intervalos de decrecimiento? Bueno, una cosa que también me estoy olvidando, ¿no? Que en este punto, ambas funciones, ¿sí? Porque el 3 lo reemplazo en esta función. ¿Sí? Lo reemplazo en esta función porque el 3 vale para esta parte, para la lineal. 12, 4 por 3 menos 4 me da 8. O sea que la lineal llega hasta el 8. Y como habíamos visto antes, la cuadrática llegaba hasta el 9. Pero si uno le pudiera reemplazar, digamos, hipotéticamente, si uno le pudiera reemplazar el 3 ahí, porque no se lo puedo reemplazar a la cuadrática, pero también me daba, sí, 8. ¿Se acuerdan que daba 9 menos, cuando hicimos las cuentas antes, daba 9 menos 1 o menos 1 más 9, que es lo mismo, ahí en el 8. O sea que la función justito, cuando se separa de la lineal, justito se pega a la cuadrática, muy pero muy bien, porque ambas dos ahí están todas juntitas. Ok, eso igual también son temas que más adelante vamos a ver muy bien. Ahora nos tenemos que más o menos arreglar con lo que sabemos. ¿Cuál es el intervalo de decrecimiento? O los intervalos de decrecimiento.
esta función decrece desde el menos infinito hasta el 1. Acuérdense que los intervalos de decrecimiento se leen en el eje de las x. Y también decrece del 3 al más infinito. Intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento que yo tengo en este caso es el que veo desde acá hasta acá. Es el único lugar donde esta función crece. Acuérdense, de crecimiento es así, crecimiento es así. También, más adelante lo vamos a ver con mucha más profundidad. Ahora solamente lo podemos ver del gráfico y analizar cómo los tenemos. Ahora, pensemos, ¿qué otra cosa podemos responder? ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación f de x igual a 3? Fíjense todo lo que podemos hacer con solamente poder ver el gráfico de la función. Por eso análisis matemático es tan importante saber graficar muy bien una función. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación f de x igual a 3? F de x igual a 3 es exactamente el lugar a donde se pega la exponencial que habíamos dibujado antes. O sea, este lugar de acá. Entonces lo que tengo que ver es dónde esta gráfica corta, y corta exactamente ahí y exactamente ahí. A la otra no la corta. Entonces la respuesta para este, f de x igual a 3, la respuesta para este, x tal que f de x sea igual a 3, tiene dos soluciones. ¿Cuáles son? No me lo pregunta. ¿Sí? Tendría que ver de igualar a la función en este pedazo y en este pedazo y hacer la cuenta. Si se pudiera, a veces no es tan sencilla esa cuenta. En este caso también lo preguntan, pero lo que sí se puede responder es que solamente son dos. Si la cuenta hubiera sido f de x igual a 2, por ejemplo, si yo hubiera querido f de x igual a 2, a esta altura, f de x igual a 2, la respuesta hubiera sido, tengo tres soluciones, porque la cortaría acá, acá y acá. Pero lo que me preguntan es f de x igual a 3. A esta recta solamente le corta dos veces. Y la otra pregunta importante, digamos, es que ¿qué es lo que ocurre con la imagen de la función? La imagen de la función son todos los i's, tales que se relacionan con algún x. Entonces, veamos, ¿cuáles son todos los i's de la función tales que se relacionan con algún x? Bueno, todos los i's que cortan acá no están, ¿sí? Acá. Y yo podría imaginar que, bueno, se termina acá la cosa. Pero debo recordar que esta gráfica, la gráfica de la cuadrática, sigue hasta el menos infinito. O sea, si yo pudiera reemplazar cualquier valor de acá, siempre tendría, si yo pudiera reemplazar valores del eje de las x bien grandes, me daría valores muy negativos de las i's. O sea que viene desde el menos infinito. Esto seguiría. Es decir, que viene del menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta el valor máximo. ¿Y cuál es el valor máximo que llega a la función? Este que tengo acá es el valor máximo. El valor máximo que llega a la función y lo incluye, o sea, alcanza el valor máximo en x igual a 3, porque acuérdense que lo reemplazaba en 3 y lo reemplazaba en la parte de acá y me daba 12 menos 4, 8, es hasta el valor 8. Así que tenemos muchísimas cosas gracias al gráfico de la función. Muy bien. Bueno, si hubieran preguntado cuál es el valor máximo es 8, y cuál es el lugar donde lo alcanza a ese máximo, en este caso lo alcanza solamente en el valor x igual a 3.